Bueno, chiquines, entonces, ya, acá lo vemos a todos, otro ya. Bueno, como estaba diciendo la directora, nosotros somos del Centro de Estudios Histórico-Culturales, pero a su vez el equipo de acompañamiento pedagógico entendió oportuno convocar a algunos de los compañeros del centro de estudios, porque histórico-cultural a efecto de que hoy se celebra un día muy especial, Día del Libro, que ustedes, incluso he visto mediante nuestro grupo de docentes, donde suben mucho material elaborado por ustedes justamente en homenaje al 26, que pienso que los profesores de literatura, los profesores de idioma español ya le han hablado por qué el 26. Fundación de nuestra Biblioteca Nacional, y hay una frase muy emblemática, dice Artigas: sean los orientales tan ilustrados como valientes. Hoy han cambiado los formatos de los libros, los relatos, cosas así, pero nosotros, en los relatos, que a veces lo va a contar ahora el compañero, el Johnny, que es zoólogo, ha hecho terribles investigaciones y ha escrito, y hoy va a compartir algo que va a hablar y va a mostrar imágenes, lo va a hacer muy entretenido, pero a su vez, el relato ese hoy ha cambiado de formato. Muchas veces ustedes no tienen contacto con el libro tal cual el libro, sino que escuchan un audiolibro, escuchan otro tipo de comunicaciones, o leen en red, o leen en internet, y a veces están leyendo textos y no se dan cuenta que el valor que tiene el libro, porque el libro nos lleva a cada vez saber más, a cada vez investigar, a aprender, a tener conocimiento del mundo. Entonces, con ese propósito es que, bueno, homenajeando justamente a la Fundación de la Biblioteca Nacional y poniendo esta frase de Artigas que recién les decía, doy la palabra al compañero Carlos Tensioni para que, bueno, exponga el tema Pedro Cimarrón Uruguay. Pero ¿qué pasa? Dice, la historia que no nos contaron. Está muy interesante. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos por la invitación. Levanten la mano el que ha visto un perro cimarrón. Saben que es imposible porque están extintos hace 150 años. Porque la raza cimarrón es una licencia canina de los que inventaron la raza. Se ha hablado que los perros cimarrones subsistieron en las sierras de Cerro Largo, como que la raza se originó. Es imposible. Los perros cimarrones no existieron. Quizás pueda haber algo de sangre en la raza que se llamó cimarrón. Ustedes van a ver 3 reconstrucciones de los perros cimarrones y van a ver que no tienen absolutamente nada que ver con la raza perro cimarrón, que se había extinto después de la Guerra Grande. Es decir, 1850, 1855, ya no quedaban perros cimarrones. Bueno, tenemos que entender, o tenemos que hablar sobre la entrada al hombre en América. Ustedes saben que al principio los primeros amerindios habrían entrado hace 12.000, 15.000, 18.000, 20.000, ahora hablan de dataciones de 40.000 años antes del presente en Uruguay. Por lo tanto, la historia es muy confusa. Y es más, no se habla solo de la entrada del hombre en América a partir de Asia por el puente del estrecho de Bering cuando se congeló, sino que hablan también directamente de Polinesia y una extraña ruta que transcurrió a través del continente antártico en un momento de climas diferentes. Pero, de hecho, el hombre ingresa en América con perros. Ingresa en América con perros, básicamente con 2 perros. Un perro que tiraba de los trineos,
que en el sistema de transporte que tenían. Seguramente tenemos que pensar en un siberiano, en un malamute, es un perro más tosco, parecido al siberiano, y otro perro que los acompañaba en la casa. Con dos tipos de perros seguramente ingresa el hombre en América, los cuales el perro que los acompañaba en la casa les era de una utilidad fenomenal. Y van a ver también que los perros pasan a ser un elemento simbólico desde el momento en que, por ejemplo, hallazgos arqueológicos en el Potrerillo de Santa Teresa en Rocha descubrieron dos esqueletos humanos de indios con los perros enterrados a sus pies. Seguramente los perros fueron muertos para enterrarlos con el dueño, ¿no? Otras culturas mataban esclavos, mataban sirvientes y los enterraban con su amo. En este caso seguramente el perro fue muerto. Lo que les decía, era inapreciable como un apoyo para la casa. Eran comunidades que utilizaban la caza y la recolección como elementos de subsistencia, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando se exagera en el número de los indígenas en Uruguay, ¿verdad? Ninguna comunidad que dependa de recursos naturales que tiene que salir a capturar, pueden ser muy numerosas. ¿Qué pasaría si fueran muchos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasaría si esas comunidades fueron enormes? ¿Tendrían comida? Sí, dime. No tenían comida Porque serían demasiado, ¿verdad? Sí. Sí, y hay otro tema que hoy no lo vamos a hablar, pero que es muy interesante, que muchos paleontólogos, los que estudian los animales prehistóricos que vivieron aquí en Uruguay, hablan de que seguramente las primeras bandas de cazadores-recolectores, por bandas se entiende una comunidad reducida de cazadores, de 10, 12, 15, esas bandas tuvieron que ver en la extinción de muchos mamíferos prehistóricos que integran nuestra megafauna. Capaz que habrán escuchado el trabajo de los liciales del Sauce, del Liceo del Sauce, que encontraron un yacimiento asombroso de animales prehistóricos acompañado de artefactos de piedra, lo que prueba que esos animales fueron muertos por hombres. Esa es esa fecha muy discutida de mi amigo Richard Fariña, que habla de 40.000 años. Las dataciones dieron 40.000 años. Pasa la otra. Bueno, esto es más antiguo aún. No es de Uruguay, por supuesto, ¿no? Lamentablemente este tipo de pictografías o de pinturas sobre la piedra, no han aparecido en Uruguay. Sí han aparecido en la Patagonia, por ejemplo. Pero por acá, evidentemente, es un perro que está acompañando a una partida de cazadores. Bueno, ahí tienen los malamutes, de los esquimales, un perro mucho más tosco que un siberiano. Un perro que duerme sobre la nieve, a la intemperie, con muchos grados bajo cero. Que es perros parecidos, deben haber traído los primeros americanos que cruzan el puente de hielo e ingresan en Sudamérica. Se han hecho reconstrucciones. Los perros que estaban en la región eran perros medianos, perros de unos 40, 43 centímetros de alzada a la cruz, perros de 25, 30 kilogramos. Un perro que capaz que alguno podía pensar que esos perros prehistóricos tenían los colmillos enormes, tenían garras enormes. No. Salgo ahora y les marco un perro ahí en la calle, ¿verdad? Porque seguramente no se inició ahí la domesticación del perro, sino que ya entró domesticado de las. Y la diferencia con el gato es que el perro tiene 130, 140.000 años de domesticidad y el gato tiene 10.000, porque lo domestica el hombre para cuidar sus granos de la cosecha cuando se vuelven agricultores. Por eso el gato no le da bolilla a nadie, el perro, porque
más de 10 veces más de domesticación tiene el perro doméstico. Bueno, esto es una fotografía, por ejemplo, de los perros de los onas, genéricamente escribo como los alacaluf, yáganas, selknam, del norte, del sur argentino, a quienes yo llamo los esquimales del sur, tenían perros. A ver, no me digan que no es un perro que lo podemos ver en el 33 caminando por la ciudad. Sí, ¿no? No es un perro gigante, enorme, de esta altura, una cabeza, no. Es un perro por eso, porque ya tenían una domesticidad bastante anterior. Si alguien quiere información y bibliografía de todo esto, nada más me piden a través de Sergio que yo les mando un mail, les mando la información. Tengo carradas de información y de PDFs en español y en inglés básicamente. Bueno, estos son perros que fueron encontrados en el hemisferio norte en cuevas, perros momificados naturalmente. Esa momificación se da con un bajo índice de humedad, con una baja temperatura, que hace que se hayan conservado durante miles de años. Bueno, miren estos perros, sobre todo el de abajo. Un perro que podemos encontrar acá en la mesa del liceo, no tiene nada de particular. Bueno, se sabe que los perros en esta región también, y en Argentina, en la Pampa y la Patagonia, acompañaban a los indígenas a cazar guanacos, por ejemplo. A cazar guanacos. Como acá el alimento básico de los indígenas uruguayos eran venado de campo y ciervos de los pantanos. En la Patagonia, en el sur y un poco más al sur argentino, los guanacos era la clave. Cuero, carne, grasa, ¿tá? Huesos para hacer puntas de flechas. Bueno, esta es una reconstrucción de lo que pudo haber sido una comunidad de indígenas, de los constructores de cerritos de indios, esas plataformas de las cuales hay más de 2.500 en Uruguay, que son el 3 o el 4% están relevadas, ¿tá? Y algunos de ustedes, y ojalá fuera así, terminar siendo arqueólogos, van a tener en ese campo un campo interminable para explorar, no se sabe muy poco. Bueno, esta gente tenía perros también. De hecho, han aparecido perros enterrados, un perro chico, ¿verdad? Unos 30 kilogramos, más o menos. Estos son restos todos de perros encontrados allí, esos restos de indios, mandíbulas, huesos largos, ¿verdad? Un cráneo bastante entero, el de la derecha. En el caso de arriba solo fue recuperado mandíbulas. Esto también en este caso no es de aquí, pero es un enterramiento que seguramente fue un enterramiento ritual del perro, ¿verdad? El perro está arrollado, enterrado, y seguramente estaba acompañando un esqueleto humano. Llega la conquista. ¿Quién llega primero al Río de la Plata? ¿Quién llega? ¿Quién? No, ¿Quién? ¿Aquí al Río de la Plata? Vamos a escribir un artículo, vos y yo, porque no se me nada. ¿Quién llega al Río de la Plata que se lo comen los indios? ¿Tienen historia ustedes? ¿Quién llega en febrero en carnaval de 1516? Febrero de 1516. ¿Quién? ¿Quién? No, a ver si es.
llega Juan Díaz de Solís en febrero de 1516. Pero se presume que hubo un viaje anterior del año 1512 que fue hecho medio en secreto. Bueno, es muy factible que esas tripulaciones trajeran perros, no estos perros. Estos son mastines, seguramente derivados de mastines españoles, que trajeron a México, a Perú, los españoles, estaban hechos para matar gente. Los perros estaban hechos para buscar indios y para matar gente. ¿Tá? Y matar fieras eventualmente. Por eso, esa armadura que tenían, esos pinchos, que en Europa los collares con pinchos eran utilizados para evitar la mordida de los lobos, en las enfrentamientos con perros pastores que cuidaban ganado, ¿verdad? Pero bueno, trajeron perros de gran porte, perros de 50, 60 kilogramos. ¿Tá? Bueno, acá tienen otra representación. Se trajeron perros, no descarto que pudiera haber venido alguno más tardíamente, porque una vez que se conquista el Río de la Plata, que se funda Buenos Aires primero, Montevideo después, empieza el movimiento de barcos, ¿verdad? Empieza el movimiento de barcos. Bueno, esto es un mastín español. Son raros en Uruguay, son raros. 80, 90 kilogramos. 80, 90. Para mantener. Bueno, perros de estos, del tipo de mastín español, pueden haber originado lo que hace muchos años se llamaban perros criollos, que los últimos lo vi en la estancia de Ferrés, en la ruta 14, en Rocha. Eran perros todos de color beige, color arena, con los belfos, es decir, los labios, los belfos negros y colgantes, y un perro de 70, 80 kilogramos por lo menos. Son los últimos que en una época llamaban criollos, que tampoco tienen nada que ver directamente con la raza cimarrón. Esto es una reconstrucción también de la raza cimarrón. La raza cimarrón. Puede ser que la raza cimarrón corra sangre, incluya genética de aquellos perros que formaron jaurías en el Uruguay en la primera mitad, es decir, antes de la primera mitad, pero duraron hasta durante la primera mitad del siglo XIX, ¿verdad? Hicieron un estudio, unos veterinarios aquí en Uruguay, y había un alto predominio de la capa atigrada, ¿verdad? Pero sin embargo, las dos únicas descripciones que hay de perros cimarrones no son atigrados. Fíjense, esto es muy interesante, ¿no? En todos los idiomas y dialectos indígenas de la región hay una palabra para perro. Lo que dice que para que en el lenguaje existiera una palabra para perro, era una especie que tenían ellos desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el vocabulario del doctor Teodoro Villardebó, los charrúas le llamaban samioc al perro. Los guaraníes en su lengua bañé lo designaban yaguá o yaguá. Y en la ñengatú, yaguara. Y los indios de la Mesopotamia argentina lo llamaban jonjón, y quizás que es una onomatopeya del ladrido, posiblemente. Bueno, este es un dato del historiador Aníbal Barrios Pintos. Cita a Antonio Vázquez y menciona que los charrúas, cuando un navío llegaba hasta acá, cautivaban a los náufragos y se los vendían como esclavos a los guaraníes, para, en secreto, para no enterar a los españoles. Bueno, aquí en la estancia
de Ramírez, en la Laguna México, eran tantos miles los perros cimarrones que causaban prejuicios matando terneros y matando ovejas, que se hicieron matanzas históricas, quizás son las matanzas más grandes del mundo de perros asilvestrados, ¿verdad? Ramírez pagaba 25 centésimos por cada cola de perro que le trajeron. Pero la belleza criolla es vieja, no es de ahora. Empezaron a llevarle colas de ternero. Entonces empezó a pagar un poco más, pero por la cabeza. Tenía que llevarle la cabeza del perro. ¿Está? Bueno, ¿de qué se compusieron finalmente? Seguramente esos perros cimarrones se originan en parte cuando grandes epidemias liquidan a los indígenas de las islas del río Uruguay. Hace 400 años atrás, los perros quedan, sus dueños quedan sueltos, ¿verdad? Ya tenían indudablemente un cierto grado de asilvestramiento y terminan más. No descartemos el aporte de razas que trajeron los españoles después, que se hayan cruzado naturalmente con esos perros, ¿verdad? Esa es la verdad. Bueno, llegaron a hacer mangueras de palo a pique para encerrar, tirarles una camisa, hacer venir a los perros y después cerrarles la entrada y matarlos con una chuza, matarlos a lanzazos. Hay datos de que mataron 13.000 perros en el Tacuary. Empiezan a meter perros acá, 13.000 perros. No da esto acá el techo. Seguramente no da. Bueno, esas matanzas quedaron registradas, por lo menos en la transmisión oral de la gente. Pasa nada. La primera noticia de daños hecho por perros cimarrones, ¿saben de cuándo es? No. Del año 1627. Del año 1627. Acuérdense que Buenos Aires antecede a la fundación de Montevideo. Entonces hay mucha información. A pesar de que era virreinato, al ser sede del virreinato ahí quedaban copias. Iba un original para el archivo de Indias en Sevilla y quedaba una copia. Bueno, ahí está registrado. ¿Está? En el año 1627. Ya en aquel momento, es decir, en aquel momento ya existían perros asilvestrados y perros que estaban causando perjuicios. Bueno, Diego de Alvear era un comisario no militar, no policial, de la comisión delimitadora entre España y Portugal, que circularon por aquí, por La Valleja, un contingente de 300 personas, 300 personas, en 1785, para marcar los límites entre España y Portugal con los distintos tratados que hubo. Y fíjense lo que dice para la zona de Marmarajá, ahí por la zona donde está el Cerro del Lagarto, ¿verdad? Habla de manadas de 80 y 100 perros. Hubo casos de ataques a seres humanos, no es que dice 80 y 100 perros. Te podrá dar un piñazo a alguno, pero el otro se te va a prender, ¿verdad? Era un problema y le tenían temor. El comandante de Alvil reporta al virrey Pedro de Mielo de Portugal en la zona de las Víboras, en el arroyo de las Vacas, haber matado 10.000 perros cimarrones. 10.000 perros cimarrones. ¿Tá? Y una crónica, la descripción más antigua, es la de Benjamin Bussel, un francés que era representante de Francia ante la corona española aquí. Y es la primera descripción de un perro cimarrón. Y un dato muy interesante, dice, se veían las cuchillas a la luz de la luna, se observaba una línea de cimarrones que aullaban continuamente. Y de día
observaron un perro que actuaba de vigía. Es claramente una jauría de lobos. El comportamiento de una jauría de lobos, que es el antecesor original de las razas de perro doméstico. ¿Ah? El perro, cuando inclusive modernamente, perros que se viven 2-3 años en un pajonal y sueltos, dejan de ladrar. Aúllan, pero dejan de ladrar, ¿no? Como si el ladrido fuera una comunicación con los humanos, ¿no? Y desaparece cuando el perro se reasilvestra. Bueno, había cooperación en el momento de la caza. Los perros hacían una media luna al lado de una vaca o alrededor de un caballo y lo atacaban. Es decir, la sucesión. Es decir, era un bicho muy chico, un perro, ¿verdad? Perro de 30-40 kilos por una vaca, pero la suma de individuos que actuaban en cooperación para la caza era lo que le permitía matar. Seguramente mataban básicamente terneros, o vacas jóvenes, vaquillones muy jóvenes. Bueno, esta es la descripción, de Roberto Butón, fue un médico de Santa Clara, que publicó un libro increíble que se llama La vida rural en el Uruguay, y él seguramente transmite información, porque este hombre era de 1880, nacido, el doctor Roberto Butón, cuya casa existe todavía en Santa Clara. Pero bueno, describe como un perro de pelo más largo que el que describe Barader. Este es el perro que describe Barader. Ustedes vieron que no tiene absolutamente nada que ver con un perro de raza cimarrón. ¿Está? Sí, tiene, es agaigado. Es agaigado. ¿Está? Pero bueno, evidentemente ahí tienen la descripción. Más restos encontrados en Uruguay de perros de los indígenas. Seguimos hablando de perros de tamaño mediano. ¿Ah? Estos son de otras partes de la región, básicamente de Argentina. Y esta, lo de la izquierda, es una reconstrucción que hizo una colega, Noelia Bortolotto, y otros de su equipo, que hicieron una reconstrucción de perros a partir de sistemas virtuales de computación, en donde reconstruyeron a qué se podía haber parecido los perros, que vieron que tampoco tienen nada que ver con la raza de perros cimarrón. Lo que a la derecha son cerámica indígena, no de Uruguay, pero sí de distintas partes de América, que representan la cabeza de un perro. Bueno, si ya lo vieron, atacaban en forma de media luna, que ya lo comentamos. ¿Qué raza es eso? Tampoco. Pero es muy parecido al cimarrón. Es un perro presa canario. Son raros en Montevideo. Perro presa canario. Yo sospecho. ¿Ustedes vieron qué parecido un perro cimarrón que es? Muy parecido. Yo creo que el Kennel Club, el Kennel Internacional, demoró tanto tiempo en aceptar la raza cimarrón porque tenían sospechas de su parecido con el perro presa canario. ¿Tá? No se olviden que las naves que venían al Río de la Plata hacían una parada obligatoria en Islas Canarias. ¿Tá? Y el perro presa canario tiene su origen así, para reabastecerse de víveres, agua, etc., ¿no? Así que es muy factible que perros presa canario llegaran al Río de la Plata en algún momento. No está descrito, yo por lo menos no lo he visto en ninguna de las publicaciones sobre la historia de los cimarrones, nunca lo he visto, pero no descarto que hubieran venido estos perros de Islas Canarias. Bueno, es un grabado del año 1594, donde los españoles están observando cómo los perros matan a indígenas. Perros muy grandes, ¿verdad? Perros muy grandes, perros de lo que parecidos a lo que nosotros más llamamos gran danés, que en realidad el término que es
eran perros muy grandes, de 50, 60 kilogramos. Bueno, la descripción de Barader a la izquierda, en el medio la descripción del doctor Roberto Butón, y a la derecha es una reconstrucción, pero es parecido. Vieron que es parecida la tercera, ¿no? La reconstrucción de un investigador Ruiz argentino que hizo una reconstrucción. Pero fíjense, son muy parecidos, ¿verdad? Y ninguno de los tres tiene absolutamente nada que ver con el perro cimarrón. Pásalo. ¿Terminó? A ver, no. Sí. Sí, no tengo más. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta que pueda responder? Dime. La imagen de atrás, ¿aquello era un gallo o no? No, ninguno es un gallo. Pero que pudiera tener sangre de gallo, sí. Que pudiera tener sangre de gallo, sí. Lo descarto porque, es más, la descripción de Barader o de Butón habla que tiene medio de la flacura de un gallo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué se llaman cimarrón si tienen marrón? ¿Por qué se llama cimarrón? ¿Por qué decías? Porque si tienen marrón se llaman cimarrón. Cimarrón porque cimarrón se le decían a los esclavos escapados, a los esclavos reasilvestrados. ¿Ah? Por esa razón se le aplicó también, en este caso, a los perros, a estos perros. Pero bueno, evidentemente, sí, dime. Los dogos, Fuerte, pero no se escucha. los dogos, los perros. ¿Qué casan? El dogo, seguramente ella se está refiriendo a la compañera del dogo argentino. Es una de las pocas razas argentinas, porque también un perro de trineo es argentino, que se extinguió. Una raza, ¿no? El dogo tiene características de los molosos también, de los perros de pelea, el dogo argentino. En internet está la historia de Martínez y otro veterinario argentino que fueron los que crean la raza. ¿Tá? Pero en principio no, porque es una raza moderna. El dogo argentino, esos perros blancos, es una raza muy moderna, que debe tener 70, 80 años, y esto estamos hablando de 300, 400 años atrás. Pero tiene las características el dogo de un perro presa, de un perro de pelea, porque incluyeron razas fuertes, bravas, para crear la raza dogo argentino. ¿Alguna pregunta más? ¿Los profesores, alguna pregunta? ¿Es un zorro? ¿Qué? No, que el del medio parece un zorro. Bueno, muchas gracias por la atención.